puesto una pantalla con un reloj bien grande, así bueno, pero creo que no lo voy a necesitar igual. Ante todo, quiero aclararle a los hermanos que seguimos con el tema que como iglesia nos hemos propuesto que sea un lema para todos: ser fiel en lo poco, poco como iniciales, palabra, oración, células y obreros. Hemos escuchado el domingo pasado sobre la palabra, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de leer su palabra, la importancia que sea carne en cada uno de nosotros. Ahora a mí me toca hablarles un poco sobre la oración. Después van a volver a escuchar más sobre la palabra y después más sobre la oración. Pero, hermanos, que eso no sea una teoría, sino una vida, una práctica para cada uno de nosotros. ¿Está bien el volumen, Darío? Bien. Hermanos, es muy importante la oración. Y cuando yo pensaba en la oración, pensaba en seguir conectados con Dios. Es como una red de Wi-Fi. Entran los chicos a algún lugar y ya ven si pueden tener internet, si pueden tener Wi-Fi. Bueno, la oración es la red inalámbrica, gratis, que tenemos todo para comunicarnos con Dios. Ahora, es la más cara cuando no nos conectamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos lo que significa? Es la más barata porque podemos comunicarnos en todo momento, pero resulta cara cuando no la usamos. Porque empezamos a cometer errores y cometemos cosas que no nos hace bien cuando no estamos conectados con Dios. Hermanos, hay que orar en todo tiempo. Y para la oración he pensado en un pequeño acróstico, el que sigue puede ser, de oración. Primero, orar a Dios. Siempre tenemos que estar buscando de Dios, orar a Dios. Dice en la carta que Pablo le escribe a los filipenses, al final, el apóstol Pablo, cerrando su carta, les dice primero: alégrense. Vuelvo a decirle, alégrense, estén contentos, estén gozosos. Y después sigue este versículo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que estar orando. Y orando no solo en la necesidad, estar orando continuamente, buscándolo a Dios. Yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces dejamos la oración para un tiempo especial. No, hay que orar en todo tiempo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, al final le dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. La oración nos conecta con Dios. La oración es esa, si lo queremos representar con el celular, cuando tenemos todas las rayitas a full, cuando hay buena señal, esa es la oración. Orar a Dios. La R de recibir. Dice la palabra de Dios también de esta manera. El apóstol Santiago escribe: no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para recibir, para satisfacer sus propias pasiones. Dice en el Evangelio según San Juan: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor Jesús, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pidan, pero pidan de acuerdo a lo que el Señor
quiere. No pidamos solo para satisfacer nuestras necesidades. Hermanos, muchas veces nos quejamos que no recibimos esto, que no tenemos lo otro, y ni le hemos pedido al Señor. Pero si el Señor conoce mis necesidades, el Señor sabe lo que... Por supuesto, pero Él nos dio la oración como el elemento con el cual nosotros podemos gestionar delante de Dios ese pedido. Ahora, cuando nos acercamos a Dios para pedirle algo, nos analizamos. Si qué es lo que estamos pidiendo, ¿estamos pidiendo algo coherente? ¿Estamos pidiendo algo que va a ser para su gloria? ¿Estamos pidiendo algo que va a ser para mi crecimiento espiritual? Entendamos que la oración es importantísima, importantísima. Por eso hay que orar, hay que entender que para recibir hay que orar. Después sigue la letra A. Y acá algo muy importante. Dos cosas. Adoración y agradecimiento. Adoración y agradecimiento. Cuando vinieron los apóstoles y le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que acercarnos y decir, Señor, enséñanos a orar? Cuando los hermanos me dijeron, vas a tener que hablar sobre oración, Raúl, de vuelta a mí, dije yo. O sea, el Señor quiere que yo aprenda a orar más. La adoración. Cuando llegaron los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo empieza esa oración tan fundamental, ese ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo? Padre, ¿escucho? Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero que todo, alabarlo. Hermano, cuando entremos al trono de la gracia de Dios, decir, soy tu hijo. ¿No es una gran cosa esa? Soy tu hijo. Es mi papá a quien estoy hablando. Una pequeña cosita nada más, entre paréntesis. Yo perdí a mi papá cuando era chico, cuando tenía 10 años. El Señor se lo llevó a su presencia. Por supuesto, doy gracias a Dios por la madre que tuve, que cumplió todas las funciones de 10. Y estoy acá por la gracia de Dios. Pero qué hermoso cuando lo conocí a mi Padre, a ese Padre celestial, que me acompañó todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a ese papá me llego con esa confianza. Soy tu hijo, lo estoy adorando a Él. Santificado sea tu nombre. Lo estamos alabando a Él. Y cuando lo agrandamos más, nos damos cuenta que estamos llegando a una persona tan grande como es Él. Por eso hay que adorarlo cuando nos arrodillamos. Hay que adorarlo cuando nos llegamos a su presencia. Hay que darle el lugar que le corresponde a Él. Entonces, de esa manera vamos a poder entender de que la oración está en buenas manos, en las manos de Él, que nos quiere, que nos ama. ¿O no siente eso de parte de Dios? ¿Sentimos o no? Yo siento un abrazo fuerte cada vez que oro de parte de mi Dios, porque Él me quiere, Él me ama. Él ha dado a su Hijo por mí. Cuando entendemos esa verdad y la vivimos, es cuando Dios empieza a obrar en cada una de nuestras vidas. Adoración, pero también agradecimiento. Agradecimiento. Nosotros entendemos oración, pedido. No. Oración, comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Saquemos ya ese concepto. Voy a ir el martes porque tengo que pedir. También puedo venir el martes para adorar y agradecer. Hermanos, la oración es el contacto con Dios, es la comunión con Dios, es importantísimo. Y cuando estamos adorando, agradecer. Pero agradecer, como voy a decir después, con nombre y apellido. ¿Qué significa eso? Señor, te doy gracias porque estoy acá,
en la iglesia. Señor, te doy gracias por el trabajo que tengo. Señor, te doy gracias. Tenemos miles de cosas para agradecer. Siempre nos decimos, cuando hay una persona así, dice, mira, esa persona mira el punto negro en la cartulina blanca. Bueno, cuando oramos tenemos que ver todo lo blanco que hay y darle gracias a Dios, porque Dios nos bendice y nos bendice en forma puntual y en forma grande. Agradezcamos, pero repito, con nombre y apellido. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias, Señor, por mi hijo que me hace renegar. Gracias, Señor, por todo. ¿Entendemos? Adoración y agradecimiento. Siempre cuando oramos a Dios. Que no nos falte la adoración y el agradecimiento a Dios. Después la C de clamor. Cuando Pablo le escribe la carta a los Efesios, dice, la que sigue por favor, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hermanos, tenemos que como soldados de Dios estar firmes y tenemos que clamar a Dios cada día, porque hay una lucha constante. Una lucha que nosotros no llegamos a ver, pero que está. Y tenemos que clamar al Señor, tenemos que orar con un clamor, un gemido de cada uno de nosotros para pedirle a Dios que esté obrando en cada momento. En Efesios 6 tenemos las armas que Él nos da. No son armas para luchar, son armas para defendernos, porque sabemos que Satanás ya ha sido vencido. Pero sí tenemos que estar atentos y alerta para saber cuándo debemos actuar y de qué manera lo debemos hacer. Clamor. Y el clamor en el último versículo ya me da la siguiente, la I de oración. Dice, sean persistentes en sus oraciones y clamen por los demás, decía en Efesios. Y dice en Colosenses, el apóstol Pablo también, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Hermanos, es importantísimo estar intercediendo por los demás. Y acá repito, intercedamos por cosas concretas, intercedamos, como digo, con nombre y apellido. Cuando Elvira estaba en Papúa, clamábamos por ella allá. Y seguimos clamando por los Oscundi, por todo lo que se estuvo haciendo. Ella en esta semana tuvo muy buenas noticias que, bueno, seguro el martes nos va a estar comentando también. Pero, hermanos, hay que interceder los unos por los otros. Hoy, gracias a Dios, yo estoy acá, pero sé que por lo menos hay 3 personas que están orando por mí desde ayer y desde esta semana. Porque yo puntualmente le pedí, mira, me toca hablar, te pido por favor, estate orando. Y hay una persona a la que sé que me ama mucho, que es mi señora. Ella también estaba orando por mí, por este tiempo. Hermanos, tenemos que interceder los unos por los otros. Yo los veo a ustedes, son muchos hoy, gracias a Dios, y los que están conectados también por Wi-Fi, invitarlos el día martes. ¿Qué hay el día martes? Una reunión acá de oración. Venimos a interceder, a agradecer, a adorar, pero todos juntos como iglesia.
Esa es la ventaja, ese es algo hermoso. Nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a clamar y pedirle a Dios. Así que los que puedan venir el martes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, 19 horas. Ahora ya no hay impedimento, que si trabaja en el comercio puede venir igual. Gracias a Dios, también hay colectivos, pueden venir igual. Así que, ¿cuándo es la reunión? Bien, los espero, ¿no? Vengan, porque juntos clamamos a Dios y juntos recibimos la bendición de lo que es recibir, porque cuando oramos se desata el poder de Dios y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Él no solo bendice a la persona por la cual clamamos, sino nos bendice a nosotros también. Esa es la oración de doble vía. Seguimos. Interceder. La otra es la O. Esta O tendría que haber ido primero, que es la O de obediencia. Pero no quería empezar con lo negativo, quería empezar con lo positivo. La obediencia a Dios. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Dios. Y en Isaías el profeta dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo para oír. Para oír son las iniquidades de ustedes las que nos separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Hermanos, acá también, con nombre y apellido, ¿hay un pecado en tu vida? ¿Estás haciendo algo que no corresponde? Con nombre y apellido, pedirle perdón a Dios. No podemos tener una comunión con Dios. No podemos orar a Dios si hay cosas que no están bien en nuestra vida. Cada uno conoce cómo vive en su casa. Dios quiere afectar eso también. ¿Hay gritos en tu casa? ¿Hay maltratos en tu casa? ¿Cuál es el problema? Que el Señor nos ayude a entender, gracias Marquito, que el Señor nos ayude a entender bien cómo poder arreglar cada asunto. Si yo me llevo mal con alguien, ¿qué tengo que hacer? Llevarme bien. Parece fácil, pero es muy difícil, claro. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento, saber cómo llegar y arreglar las cosas, no posponerla, ver la forma. Muchas veces hay que orar durante un tiempo para clamarle al Señor que nos dé sabiduría, cómo resolver el problema, pero hay que hacerlo con nombre y apellido. Si hay un pecado en tu vida, el pecado es avaricia, el pecado es lascivia, el pecado es este o este. Bien claro, pedirle perdón a Dios. ¿Hay un problema en la pareja? Yo no sé. Con Claudia siempre discutimos. Yo no sé si ustedes en su casa discuten. Capaz que somos nosotros los extraterrestres, pero bueno. Lo importante no es esa discusión, sino llegar a un arreglo. Y cuando nos acostamos, estar bien. Dice el apóstol Pablo, eso que lo sabemos bien de memoria todo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, cuando se acuesten, arreglen antes. Pónganse de acuerdo, así las oraciones no tengan estorbo. Así cuando nos comunicamos con Dios. Por eso dije al principio, es la red de Wi-Fi barata, pero la más cara cuando no estamos comunicados. Porque el pecado se asienta en nuestra vida y sigue dominándonos.
Hermanos, si hay algo que no está bien, si hay algo que no está de acuerdo a lo que Dios le agrada, arreglemos, no sigamos. Si tengo algo contra un hermano, yo no sabía, y había un hermano que tenía algo contra mí, ya lo dije en otro mensaje, pero bueno, vino otro hermano mayor y me dice, mira Raúl, tal hermano tiene algo contra vos. Bueno, vamos a verlo. Y era en otro lugar lejos, entonces hemos ido, hemos hablado con el hermano, gracias a Dios le pude pedir perdón porque había interpretado totalmente distinto lo que él me había dicho en ese momento. Pero no dejemos las cosas, no dejemos pasar. Si tenés algo contra alguien, deja tu ofrenda en el altar, vete, arregla con tu hermano y volvé, levanta la ofrenda y dale al Señor. Pero primero arreglá, hay algo, arreglá. Que el Señor nos ayude a entender y a ver delante de Él. Cuando nosotros nos acercamos, si le hemos hecho caso a Sergio el domingo, empezamos a leer la palabra de Dios más, no a Sergio, sino a Dios. De leer su palabra, la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos muestra, es una lámpara grande que alumbra. Entonces cuando hay algo que está mal y estamos leyendo la palabra de Dios nos dice, mira, eso que estás haciendo está mal. La voz del Espíritu de Dios se muestra en cada uno de nosotros y nos muestra dónde está el error, dónde está el pecado, dónde está la cosa mala. Y cuando Dios nos muestra, tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón. Porque la oración no es solo hablar, sino también escuchar, estar atento a la voz del Espíritu. ¿Cómo nos habla Dios? Sobre todo con su palabra, con hermanos, con la palabra de Dios dicha, de una forma o de otra. Dios se encarga de hacernos llegar. Muchas veces le hacemos caso y muchas veces dejamos pasar eso y no le hacemos caso a Dios. Que el Señor nos ayude a entender y a estar en comunión y tener sobre todas las cosas, entender que tenemos que obedecer. Y me encanta el final del versículo. Y si hacemos lo que le agrada. Ahí uno se da cuenta, si las cosas que hacemos están bien. Y por último, de la palabra oración, la N de una necesidad. Es una necesidad estar en comunión con Dios. Y me gustó este versículo y yo creo que dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Yo te pregunto, ¿la gente que nos rodea ve que hemos estado con Jesús? ¿Ve algo distinto en tu vida y en mi vida? ¿O ven a alguien más? Si nosotros oramos continuamente, buscamos su presencia, van a ver algo distinto. Si no, no, van a ver algo normal, algo como lo demás. Dios quiere y Dios está esperando que nosotros nos comuniquemos con Él. Y un pequeño paréntesis abro acá. Tenemos que orar y tener un momento de intimidad en lo posible a solas con Dios, a la mañana o a la tarde o a la noche. Cada uno tiene sus horarios. Yo creo que mejor es a la mañana, tener ese tiempo, esforzarse. Si tenemos que levantarnos a las 7, levantémonos a las 6. Estemos con el Señor tranquilos, a solas, orando, clamando de Él y escuchándolo a Él, escuchando su palabra. Ese tiempo a solas con Dios. Y durante el día no dejemos de comunicarnos con Él.
las pequeñas, las micro oraciones en las cuales, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te agradezco por esto, gracias por darme este cliente, gracias por la posibilidad de hablar con tal persona. Entendamos eso. Ahora, ¿qué genera la oración? Genera poder, un poder que se desata de parte de Dios. Dice la última frase para ir terminando. Dice esta frase, puede ser la siguiente placa, Matías, gracias. A medida que usted camina con Dios, su fe crecerá, su confianza aumentará y su oración tendrá más poder. A medida que usted camina con Dios, su fe crecerá, su confianza aumentará y su oración tendrá más poder. Yo le he pedido... Bueno, antes de eso quiero decirle que tenemos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cuántas oraciones contestadas, cuántas oraciones de poder contestadas. Desde esa mujer Ana que clamó por un hijo y Dios le contestó y le dio al profeta Samuel. Las oraciones del profeta Elías, Eliseo, de Moisés, cuántas oraciones, y después de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero los milagros de Dios no han terminado en la palabra de Dios. Los milagros de Dios siguen todos los días. Y yo le he pedido a una hermana que me comparta su testimonio. Zuli, ¿podés pasar? Esta hermana va a contar un testimonio corto. Ella pertenece a un grupo que se llama Madres de Rodilla, que están orando desde hace más o menos 5 años. Un grupo en el cual están orando por sus hijos y están clamando al Señor. A ver, dame si querés, Luis. Sí. Gracias, Raúl. Buenos días. Bueno, ya han escuchado que los que no me conocen, soy Zulema, mi nombre es Zulema, pero para la familia de la iglesia soy Zuli. Me conocen todos por Zuli. Zulema Escobedo, así es. Zulema Escobedo. Bueno, como dijo él, yo pertenezco a un grupo de hermosas mujeres, guerreras, maravillosas, que oran cuando nuestros brazos caen. Muchas veces orar sin cesar es la verdad, pero también cuando oramos por mucho tiempo y no vemos respuesta a veces de Dios, es como que tambaleamos y nuestros brazos se cansan. Pero ahí están esas hermanas para orar por nosotras también cuando nos cansamos. Fue lo que me pasó a mí estando en grupo, no en uno, en 2 grupos de oración de varias mujeres. Pero donde yo veía que no tenía oración, no tenía respuestas a mi oración sobre mis hijos. Yo hace más de 15 años que vengo a la iglesia y siempre he venido sola prácticamente la mayor parte del tiempo, porque nadie de mi casa se arrimaba al Señor. A pesar que yo siempre... Creo que todos hacemos lo mismo cuando tenemos un poquito de luz y de oportunidad, siempre hablamos algo del Señor. Pero bueno, esto no pasaba. Y un día es como que no di más y me cansé. Y no sé ustedes, pero la relación de hija con padre, yo muchas veces me enojaba con mi papá y a veces también le reclamaba cosas y le decía cosas. Y esto fue en esta relación de hija y padre para decirle, Señor, ya no voy a orar más. Me borré de todos los grupos. Me salí de todos. Todos llamaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero pude hablar con las líderes de estos grupos y ellas me pusieron en oración también a mí, para que mi fe no falle y para que recobre fuerza. Y mi oración era esta, sobre mi hija, que había ido una vez a un retiro y había recibido al Señor, pero nunca más había vuelto. Nunca más se había acercado y no veía signos yo de
de su corazón vuelto al Señor. Y también extendí la oración hacia su esposo, mi yerno y toda la familia, ¿no es cierto? Tengo varios nietos, 7 nietos. Y la verdad es que esto de venir solas a veces pesa un poco. Entonces, cuando me enojé con mi padre, le dije: Señor, ¿dónde está mi falta? Son pecados, me arrodillé, pedí perdón. Limpiame el corazón, dónde estoy parada, qué estoy haciendo mal. Y también le reclamé todas las promesas que tenemos en la Biblia, de las cuales tengo anotada en la Biblia, tapa contra tapa, de adelante, de atrás, las promesas que yo encontraba en la Biblia, y oraba con esas promesas. Y entonces yo con llanto, con lágrimas, arrodillada, como somos las madres de rodillas, quizás en la reunión no nos arrodillamos, pero en la casa estamos arrodilladas orando por nuestros hijos. Y fue ahí cuando le dije todas estas promesas y le enumeraba una, otra, ¿dónde están? Y después de ese desborde de mi corazón, sentí calma y paz. Y entonces le renové mi amor al Señor y le dije: te amo, aunque no vea nada, sé que algún día lo harás. Y lo declaré con fe. Me quedé tranquila, pasó el tiempo, y mi hija, como todo matrimonio, que ya lleva sus años, tienen más de 20 años casados, tuvieron una crisis. ¿Y quién creen ustedes que vino a buscarme? Dirán ustedes: mi hija, mi yerno, mi hijo político, a quien lo tengo como hijo propio, adoptado desde que él perdió su mamá y su papá. Entonces, él vino en esa crisis a buscar a través mío una ayuda. Y ahí estaba yo lista para darle el arsenal que tenemos todos los cristianos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros, de lo que Dios quiere para ellos. Y entendió y fue humilde en esa situación de vulnerabilidad, y fue humilde y buscó y se aferró. Hoy está viniendo él y mi hija también a la iglesia. Los dos renovaron, digamos. Uno se encontró y el otro renovó lo que recibió un día. Entonces los dos están ya en el camino, y le doy muchas gracias y vengo a darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Que no duden en que Él nos escucha, sí nos escucha, pero debemos entender que Él es Dios, nosotros sus hijos, y Él tiene los tiempos perfectos para darnos respuestas, esas respuestas que anhelamos. Yo al rendirme ya no me importó nada. Yo le dije, como dijo el Señor Jesús: hágase tu voluntad y no la mía, en todas las cosas. Y bueno, fue así que estoy muy feliz, muy contenta, porque no vienen tan solo ellos, traen a su niñita, a su hija más pequeñita que tuvieron hace 3 años, y ya viene al culto infantil, y es un gozo para mí verlos. También traigo a mi bisnieto, porque soy bisabuela, y traigo a mi bisnieto también al culto infantil, y vienen y salen corriendo y contentos, y soy feliz de verlos, porque por fin, Señor, está, si no toda la familia, parte de la familia, y sé que la obra que Dios ha comenzado en mi vida la va a terminar y va a ser completa, y el día que sea necesario nos va a meter a todos en la barca de la salvación, para que todos estemos en el cielo unidos y juntos, que es el anhelo de todo padre y de toda madre de rodilla, que oramos en el grupo porque tenemos hijos que no conocen de Dios todavía, tenemos hijos que conociendo a Dios se han alejado y queremos que vuelvan, pero el Señor los va a traer del territorio lejano y va a volcar ese corazón de hijo de nuevo hacia sus padres, y sus padres también para sus hijos. Esas relaciones rotas Dios las va a restaurar todas. Así que tengan fe, anímense, porque si lo ha hecho conmigo, y sé que con muchos de ustedes lo ha hecho, va a ser con la que todavía no ha recibido respuesta. Toda la gloria para Él.
Gracias, Zuli. Gracias, Señor. Cada uno estamos esperando ese milagro de parte de Dios. Pero no desmayemos. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos pidiéndole a Dios. Gracias por esas madres fuertes que oran. Ni la pandemia las detendió, todo lo contrario, se sumaron más madres en la pandemia y están constantemente orando por sus hijos. No dejemos de orar, hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de buscar a Dios en su palabra, en oración, en clamor, en estar buscando de Él, buscando esa comunión, teniendo ese wifi a full con el Señor. Oramos al Señor. Yo le voy a pedir que todos nos pongamos de pie y clamemos al Señor. Señor, gracias. Gracias porque estás presente. Gracias porque nos estás escuchando. Gracias porque sabemos que tu oído, Señor, está atento a cada petición, a cada agradecimiento, a cada pedido de perdón. Gracias porque eres un Dios bondadoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere. Gracias por el milagro que has hecho en la familia de Zuli y el milagro que vas a seguir haciendo en su familia y en cada una de las que estamos aquí. Gracias, Señor, porque ese milagro lo vas a hacer en mi familia también. Señor, gracias. Gracias porque tus promesas son fieles. Gracias porque tu palabra es real. Gracias porque podemos en esta mañana unirnos y decirte, Señor, te amamos, te adoramos, te agradecemos y te necesitamos cada día más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y sabes, yo voy a invitarle a que hagamos algo.